Hola chicos, bueno, hoy empezamos con la articulación del codo. Es una diartrosis que decimos que está formada en conjunto por tres articulaciones. Primero tenemos la húmero-cubital, que es una trocleartrosis y corresponde a la articulación de la tróclea humeral con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Después tenemos la articulación húmero-radial, es una condilartrosis y corresponde a la articulación del cóndilo del húmero con la cavidad glenoidea del radio. Ambas en conjunto forman la articulación húmero-antebraquial. Y por último tenemos la articulación radiocubital superior, que es una trocoide y corresponde a la articulación de la cabeza del radio con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Como medio de unión, obviamente, comenzamos con la cápsula fibrosa, como toda articulación, que se inserta en la extremidad inferior del húmero y en la extremidad superior del radio y del cúbito. Pero además tenemos 4 ligamentos. Comenzamos con el ligamento anterior, que se inserta hacia arriba en la porción externa del cóndilo, fosita supracondilia, fosita coronoidea y la cara anterior, decimos, de la epitróclea. Y hacia abajo se inserta en una porción de la apófisis coronoides del cúbito y además en el ligamento anular que rodea a la cabeza del radio. Además tenemos el ligamento posterior que tiene 2 fibras. Primero las superiores o húmero-olecranianas que nacen por encima del pico del olecranon y terminan en ambos bordes de la fosa olecraniana. Y después por otro lado tenemos las fibras inferiores o húmero-humerales. Nacen en ambos rebordes de la fosa olecraniana y terminan en el olecranon. Después tenemos los ligamentos laterales. Primero, el ligamento lateral interno, como vemos acá, que tiene 3 fascículos que nacen, obviamente, de la epitróclea. Acá en esta imagen se puede verla mejor. Primero tenemos el fascículo anterior y el medio, que terminan en el borde interno de la apófisis estiloides. Primero tenemos el fascículo anterior y medio, que terminan en la apófisis coronoides. Y por otro lado, el posterior, que termina en forma de abanico en el borde interno del olecranon, lo que se llama ligamento de Bardinet. Y por otro lado tenemos el ligamento lateral externo, que también está compuesto por 3 fascículos que nacen del epicóndilo. Estos son el fascículo anterior, que termina en la cavidad sigmoidea menor del cúbito y además en el ligamento anular de la articulación radiocubital superior. Después tenemos el fascículo medio, que termina en la extremidad posterior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito también. Y finalmente el fascículo posterior, que termina en el borde externo del olecranon. Y ahora volvemos a esta imagen para ver finalmente la articulación radiocubital superior. Como ya dijimos, es del tipo de las trocoides y pone en contacto la cabeza del radio con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Y los medios de unión son el ligamento anular, que es una cinta fibrosa que rodea a la cabeza del radio, como vemos acá, porque va desde un extremo al otro de la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Y de esta manera impide que la cabeza del radio se salga. Y por otro lado tenemos el ligamento cuadrado de Denusé, que va desde el borde inferior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito hasta el cuello del radio. Bien, y para terminar con esto, decimos que la articulación húmero-cubital es la que le da los movimientos de flexión y extensión. Y por otro lado, la radiocubital superior le da los movimientos de pronación y supinación. Y por último, la húmero-radial participa en ambos, como estamos viendo. Bien, ahora pasamos a lo que es el esqueleto de la mano, que está compuesto por 3 grupos óseos, por 3 grupos de huesos: el carpo, el metacarpo y las falanges. El carpo está conformado por 8 huesos dispuestos en 2 filas. Primero tenemos la fila superior, en la que se encuentran el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y luego tenemos la fila inferior, compuestos por el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, dispuestos desde afuera hacia adentro. En la cara anterior del carpo se encuentra lo que llamamos canal del carpo, que está delimitado de arriba a abajo por los tubérculos del escafoides y trapecio hacia afuera y hacia adentro por el pisiforme hacia arriba y hacia abajo el gancho del hueso ganchoso. Por este canal vemos que pasa el nervio mediano, los tendones de los flexores superficial y profundo y el tendón del palmar mayor, y está cerrado por el ligamento transverso del carpo o el ligamento anular anterior, conformándose el conducto carpino. Después, el metacarpo está formado por 5 huesos que desde afuera hacia adentro
se enumeran como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Hacia arriba vemos que articulan con la fila inferior del carpo y hacia abajo articulan con las falanges proximales o primeras falanges de los dedos. Que vemos que en todos los dedos son 3 y se nombran de la siguiente manera: primera falange, falange proximal o simplemente falange; segunda falange, falange media o falangina; y finalmente tercera falange, falange distal o falangeta. En el caso del pulgar, como vemos que son 2, se nombra como primera o tercera falange, falange proximal y falange distal; y finalmente falange y falangeta. Ahora, para entender la articulación de la muñeca, tenemos que explicar primero la articulación radiocubital inferior. Esta articulación decimos que es una trocoide imperfecta en la que articula la cavidad sigmoidea del radio y la cabeza del cúbito. En esta cara anterior podemos ver el ligamento triangular que se inserta en lo que es el borde inferior de la cavidad sigmoidea y la ranura que separa la cabeza con la apófisis estiloides del cúbito. Y por otro lado, en el hueso piramidal y semilunar del carpo. Después, en esta cara anterior, también tenemos el ligamento radiocubital anterior que se inserta en la región anterior de la cavidad sigmoidea del radio y termina hasta la región anterior de la cabeza del cúbito. Y en esta vista posterior podemos ver finalmente el ligamento radiocubital posterior que se inserta en la región posterior de la cavidad sigmoidea del radio a la región superior de la cabeza del cúbito. Y obviamente, como siempre, la cápsula fibrosa. El movimiento que tiene esta articulación, al igual que la radiocubital superior que vimos antes, es de supinación y pronación, siempre girando el radio y el cúbito permaneciendo casi inmóvil. Bien, ahora pasamos entonces a la articulación de la muñeca o radiocarpiana, que tiene como superficies articulares, por un lado, la del antebrazo, que es la cavidad glenoidea, formada hacia afuera por, como vemos, la extremidad inferior del radio, y por otro lado, hacia adentro por el límite inferior, ¿se acuerdan del ligamento triangular que acabamos de nombrar que se insertaba en el piramidal? Entonces, esta sería la cavidad glenoidea. Por otro lado, el carpo forma lo que llamamos cóndilo carpiano, que está formado por los 3 primeros huesos de la primera fila del carpo, que de afuera hacia adentro dijimos que eran escafoides, semilunar y piramidal. Escafoides, semilunar y piramidal. Como medios de unión, como siempre, primero la cápsula articular que se inserta en las superficies, digamos, próximas a la articulación. En este caso inferior, en este caso superior. Para comenzar los ligamentos, entonces decimos que primero se encuentra el ligamento anterior o palmar, que tiene 2 fascículos. Primero el radiocarpiano, que es oblicuo hacia abajo y adentro, y se inserta hacia arriba en la superficie articular del radio y hacia abajo en los huesos piramidal, semilunar y grande. Y por otro lado tenemos el fascículo cúbito-carpiano, que se inserta oblicuo hacia abajo y afuera, y se inserta también en los mismos huesos, piramidal, semilunar y grande. Luego el ligamento posterior o dorsal se inserta en la región posterior de la superficie articular del radio también, y además en los huesos piramidal y semilunar. Luego tenemos el ligamento lateral interno, que va desde la apófisis estiloides del cúbito a los huesos piramidal y pisiforme. Y por otro lado tenemos el ligamento lateral externo, que va desde la apófisis estiloides del radio al hueso escafoide. Como movimientos de esta articulación citamos la flexión, la extensión, la aducción y la abducción, que en su conjunto forman la circunducción. Bien, ahora cuando hablamos de articulaciones de la mano decimos: entre los huesos de la primera y la segunda fila de carpo articulan todos por artrodia. Por otro lado, la articulación del piramidal con el pisiforme es de tipo condilartrosis. Después, entre la primera fila y la segunda fila hay una bicondilartrosis, porque por un lado el escafoide semilunar y piramidal forman una cavidad glenoidea y el hueso grande y hueso ganchoso forman un cóndilo. Pero por otro lado, el escafoide presenta una superficie convexa simulando un cóndilo, pero por otro lado el trapecio y el trapezoide forman una cavidad cóncava o que simula una cavidad glenoidea, por lo que decimos que es bicondilia y tiene forma de S acostado. Después la articulación carpo-metacarpiana y la articulación intermetacarpiana, es decir, entre los huesos del metacarpo y entre el metacarpo con el carpo, son todas articulación de tipo artrodia. Después, la articulación del metacarpo con las falanges,
a este nivel son todas condilartrosis. Y finalmente, interfalángicas, es decir, entre las falanges, son articulación de tipo troquiartrosis. Bueno, entonces vamos con los músculos de la mano. Decimos que son 19 y están distribuidos en 3 regiones. Por un lado tenemos la región palmar externa o de la eminencia tenar. Por otro lado la región palmar media. Y por último la región palmar interna o de la eminencia hipotenar. Para comenzar, de la región palmar externa tenemos 4 músculos que tienen la mnemotecnia SOFA, porque son el separador corto del pulgar, o bueno, abductor del pulgar, que va desde el escafoides hasta la primera falange del pulgar. Por otro lado, el oponente del pulgar, que va desde el hueso trapecio a la cara anterior del primer metacarpiano, como vemos acá. Después, como tercero, tenemos el flexor corto del pulgar, que tiene 2 fascículos, uno superficial, digamos, y uno profundo. El fascículo superficial nace también en el hueso trapecio y el profundo en el trapezoide, es decir, al lado. Ambos se unen y terminan formando entonces este músculo que finaliza en la extremidad superior también de la primera falange. Y por último entonces el aproximador del pulgar, que tiene fascículos carpianos y metacarpianos. Los carpianos se insertan en el trapezoide y en el grande, y los metacarpianos se insertan en el hueso tercer metacarpiano y en ocasiones en el segundo también. Y por otro lado, ambos se unen y terminan insertándose en la parte interna de la primera falange del pulgar. Bueno, continuando entonces, en la región hipotenar, bueno, región palmar interna, existen otros 4 músculos que tienen la mnemotecnia PAFO, comenzando con el palmar cutáneo, que bueno, se inserta en la aponeurosis palmar interna y luego termina en la región profunda de la piel. Luego tenemos el aproximador del meñique, que va del hueso pisiforme a la extremidad superior de la primera falange del meñique. Después, por otro lado, el flexor corto del meñique, que va del hueso ganchoso a la parte interna también de la primera falange. Y por último tenemos, ocultando al palmar cutáneo y al flexor corto del meñique, nos encontramos en un plano más profundo al oponente del meñique, que va desde el hueso ganchoso hasta la parte interna del quinto, digamos, metacarpiano. Y por último entonces, en la región palmar media tenemos los músculos divididos en 2 planos. Primero en un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial se encuentran los músculos lumbricales, que son 4. Primer lumbrical, segundo lumbrical, tercer lumbrical y cuarto lumbrical. El segundo, tercer y cuarto lumbrical nacen en el flexor común profundo de los dedos y a su vez terminan en los tendones correspondientes pero del extensor común de los dedos. Y por otro lado, el primer lumbrical nace desde el flexor propio del índice al extensor correspondiente. La función de estos de manera general es flexionar las primeras falanges de los dedos y extender las otras 2. Y para el plano entonces profundo vamos a sacar a estos músculos superficiales. Primero tenemos a los interóseos palmares, primero, segundo y tercero, por lo que decimos que son 3 y ocupan los últimos 3 espacios interóseos parcialmente. Se insertan en la cara del metacarpiano, que mira al eje de la mano, es decir, si este es el eje de la mano, esta cara mira al eje, se inserta acá el primero, después el segundo, acá está el eje, mira hacia el eje, y el tercero lo mismo. Y sacando estos 3, nos encontramos a los últimos, que son los interóseos dorsales. Vamos a dar vuelta a la mano, es decir, vamos a ver el dorso de la mano para verlo mucho mejor. Entonces decimos que están los 4 músculos dorsales, comenzando por el primero, que termina en el extensor del índice y se inserta en toda la extensión de la cara del metacarpiano que no mira el eje. En este caso decimos que es la cara externa, pero en la cara que sí mira el eje se inserta únicamente en la mitad dorsal. Entonces, el primer interóseo dorsal, después tenemos el segundo interóseo dorsal que se inserta únicamente en la mitad dorsal que mira el eje y en toda la extensión de la cara, digamos, externa que no mira el eje. Y termina en el extensor del dedo medio. Entonces, el tercero, esta cara mira el eje, esta cara no mira el eje, entonces en esta cara solo se inserta la mitad dorsal y aquí se inserta en toda la extensión. Y por último, el cuarto interóseo dorsal, ¿cuál es la cara que mira el eje acá? Esta cara mira el eje, esta cara no. Entonces en esta cara
solo se inserta en la mitad dorsal y aquí se inserta en toda la extensión del metacarpiano. Y cada uno termina en el tendón extensor correspondiente. La función de este es la misma de los músculos lumbricales, porque decimos que flexiona la primera falange, pero extienden las dos restantes. Pero por otro lado, los interóseos palmares, que explicamos al principio, son aductores, es decir, aproximadores de los dedos, y por otro lado los dorsales, es decir, estos últimos, son abductores, por lo tanto son separadores de los dedos. Bien, entonces para hablar de lo que es irrigación de mano, decimos que hay tres arcos. Primero comenzamos con el arco palmar superficial, que se encuentra en la celda palmar media, por encima de los tendones de los flexores y por debajo de la aponeurosis palmar. Este arco palmar superficial se origina a partir de la anastomosis de la arteria radiopalmar, que es rama de la arteria radial, y por otro lado la arteria cubital. De las convexidades de este arco nacen 4 arterias digitales. Considerando que esto es la palma de la mano, esto es interno y esto es externo, de adentro hacia afuera tenemos la primera rama digital, segunda, tercera y cuarta rama digital. La primera rama digital únicamente constituye lo que es la arteria colateral interna del meñique, que es la que vemos acá. Por otro lado, la segunda digital se bifurca en dos ramas. Por un lado, la colateral externa del meñique y la colateral interna del anular. Por otro lado, la tercera digital se bifurca en la colateral externa del anular y la colateral interna del dedo medio. Y por último, la cuarta arteria digital se bifurca en la colateral externa del dedo medio y la colateral interna del índice. Para las demás arterias entonces tenemos que ir al arco palmar profundo, que decimos que está formado por la anastomosis de la arteria radial con la arteria cúbito-palmar, que es rama de la arteria cubital, como vemos acá. Este arco palmar profundo se encuentra por encima de los metacarpianos y por debajo de los tendones de los flexores. De la convexidad de este arco nacen las arterias interóseas palmares, es decir, una para cada espacio interóseo, que a nivel de la raíz de los dedos se anastomosa con la arteria digital correspondiente, que decíamos eran ramas del arco palmar superficial. Pero la arteria interósea del primer espacio, que es la de acá, origina la colateral externa del índice, que es la que nos faltaba, y por otro lado, las colaterales interna y externa del pulgar. Y además de la concavidad de este arco nacen arterias ascendentes que se distribuyen por los huesos del carpo. Y por último tenemos el arco dorsal del carpo. Este arco, como su nombre lo dice, se encuentra en la cara dorsal de la mano y decimos que está específicamente en la cara dorsal de los huesos de la primera fila del carpo. Y resulta de la anastomosis de la arteria dorsal del carpo, rama de la arteria radial, y por otro lado la arteria cúbito dorsal, rama de la arteria cubital, dando origen a las arterias interóseas dorsales del segundo, tercer y cuarto espacio, ya que como vemos la colateral del primer espacio es rama de la arteria radial. Y a su vez estas arterias interóseas dorsales originan las arterias colaterales dorsales de los dedos. Y para terminar con lo que es irrigación, decimos que la irrigación venosa puede ser profunda o superficial. De las venas profundas solo vamos a decir que son subaponeuróticas y que siguen exactamente el mismo recorrido que las arterias, pero que hay dos por cada una, es decir, que tenemos dos arcos superficiales y dos arcos profundos. Pero las verdaderamente importantes son las venas superficiales, de la que comenzamos diciendo que en la yema de los dedos hay plexos que terminan desembocando en una colateral interna y externa de cada dedo. Estas forman las venas dorsales, que terminan formando el arco venoso superficial del dorso de la mano, que continúan su recorrido como venas dorsales. Pero por otro lado, la colateral interna del meñique también se llama vena salvatela, que como vemos corre por el borde interno de la mano hasta que llega a la cara anterior del antebrazo, en la que sigue su recorrido como vena radial superficial. Y por otro lado, las colaterales del pulgar forman la vena cefálica del pulgar, que corre por el borde externo, decimos, de la mano, hasta llegar a la cara anterior del antebrazo, donde origina la vena radial superficial, en la cara anterior del antebrazo. Bien, entonces, para terminar con mano, pasamos a lo que son aponeurosis de la mano. Para comenzar, decimos que la aponeurosis de la región palmar está formada por aponeurosis palmar superficial, que se encuentra debajo de la piel, excepto del palmar cutáneo. Este se divide en tres aponeurosis. Aponeurosis palmar media, que tiene forma de triángulo
cuyo vértice se inserta en el ligamento anular del carpo y su base se inserta en la primera falange de cada dedo. Ahora, para ver las otras dos, vamos a cambiar de imagen. Este es un corte a nivel de tercio distal, digamos de mano, en la que decimos entonces que después de la aponeurosis palmar media se encuentra la aponeurosis palmar externa o tenar, que cubre los músculos de la región tenal hacia afuera, se inserta en el escafoides, en el trapecio, el borde externo del primer metacarpiano, que estaría a este nivel. Después, por otro lado, tenemos la aponeurosis palmar interna o hipotenar, que cubre todos los músculos de la región hipotenar, excepto, como dijimos, el palmar cutáneo. Se inserta hacia adentro en el borde interno del quinto metacarpiano, en el pisiforme, y por fuera continúa con la aponeurosis palmar media. Después, por otro lado, tenemos la aponeurosis palmar profunda, que se inserta en el borde anterior de todos los metacarpianos y cubre a todos los músculos interóseos. Bien, a partir de estas aponeurosis, decimos que la mano se divide en compartimentos. De la aponeurosis palmar superficial, que es todo este en conjunto, se desprenden dos tabiques. Primero, un tabique interno, que nace en el punto donde la aponeurosis hipotenar se continúa con la aponeurosis palmar media y se inserta en el borde anterior del quinto metacarpiano. Y por otro lado tenemos tabique externo, que nace en el punto en el que la aponeurosis palmar externa se continúa con la aponeurosis palmar media y se inserta en el borde anterior del tercer metacarpiano. Así el espacio comprendido entre la aponeurosis palmar superficial y los metacarpianos queda dividido por estos tabiques en tres compartimentos. Primero tenemos el compartimento externo, que aloja los músculos de la región tenar, y en el compartimento interno se encuentran entonces los músculos de la región hipotenar, excepto el palmar cutáneo. Después, por otro lado, tenemos el compartimento medio, que es el más importante, porque en este se encuentran los tendones de los flexores superficial y profundo, y por delante de los mismos, digamos a este nivel, se encuentran el arco palmar superficial y las ramas terminales del nervio mediano a este nivel y cubital a este nivel. Después, por otro lado, el arco palmar profundo que vimos antes se encuentra a este nivel, detrás de los tendones de los músculos flexores y por detrás también de la aponeurosis palmar profunda. Por lo que decimos que este se encuentra en la celda profunda que está entre la aponeurosis palmar profunda y los músculos interóseos. Por lo que decimos entonces que hay cuatro celdas palmares: celda palmar profunda, celda palmar interna, celda palmar media y celda palmar externa. Bien, eso sería todo por hoy. Tengo que resaltar que el componente nervioso de mano está en el video de plexo braquial. Cualquier cosa, pregunte.